En esta lección vamos a llevar a cabo la herencia en Python. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender un poco acerca de la herencia en Python. ¿Qué es esto de la herencia en la programación orientada a objetos? Bueno, pues la herencia es una de las formas en las cuales nosotros podemos llevar a cabo la reutilización de código y también es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Cuando nosotros hacemos herencia, vamos a tener una clase a la cual le vamos a llamar clase base. Y a partir de esa clase vamos a tener otra clase que va a ser su hija. Bueno, pueden ser varias, pero vamos a tener una clase que es su clase hija. La clase hija va a tener herencia de la clase base. Cuando hablamos de herencia de la clase base, estamos diciendo que está adquiriendo todas las características que tiene la clase base y posteriormente nosotros podemos adicionar características propias. Es decir, que según vamos avanzando nosotros en la cadena de herencia, vamos a tener mayor especialización en esas clases. Por ejemplo, nuestra clase base puede ser la clase vehículo y a partir de ella podemos tener una clase hija que sea la clase automóvil, luego otra clase hija que sea la clase bicicleta, otra que sea la clase motocicleta y bien, bueno, de la clase automóvil pues podemos tener entonces automóvil deportivo como clase hija de automóvil, podemos tener automóvil utilitario como clase hija de automóvil, podemos tener automóvil compacto como clase hija de automóvil. Entonces podemos ver que la clase automóvil es mucho más especializada que la clase vehículo y la clase automóvil compacto es más especializada que la clase automóvil, que a su vez es más especializada que la clase vehículo. Entonces, la parte de tener especialización en las clases también es importante dentro del concepto de herencia. Muy bien, vamos a crear entonces el tipo de herencia más sencillo que podemos tener en Python y para eso, bueno, pues vamos entonces a Spider, donde vamos a crear algo de código. Empezamos creando la clase persona que va a ser nuestra clase base. La clase persona, bueno, pues va a tener su constructor y vamos a estar utilizando dos atributos que son nombre y apellido. El constructor va a recibir nombre y apellido cuando nosotros llevemos a cabo la instanciación. Y luego, bueno, tenemos un método muestra que nos pone nombre y ya imprime el contenido del nombre, apellido y el contenido también del atributo apellido. Luego vamos a tener nuestro método saluda, vamos a pasar tu nombre, entonces va a imprimir tu nombre, te saluda y luego el nombre guardado en el atributo. Perfecto, entonces es una clase muy sencilla, eso realmente no importa. Ahora vamos a crear una clase hija. Vamos a crear el ejemplo más sencillo, ya posteriormente iremos haciendo cosas más interesantes. Vamos a crear la clase alumno y alumno va a descender de persona, es decir, vamos a crear una herencia. Alumno va a heredar de persona todas las características que tiene. ¿Cómo llevamos a cabo la parte de la herencia? Bueno, pues definimos nuestra clase, clase alumno, y entre paréntesis colocamos el nombre de la clase que va a ser nuestra clase base. De esta manera estamos diciendo que alumno es un C persona, por lo tanto, alumno va a tener todas aquellas características que tiene persona, las están heredando. Luego tenemos dos puntos y como estamos en el ejemplo más sencillo posible, vamos a colocar paz. ¿Qué es esto de paz? Bueno, pues paz lo utilizamos en Python cuando queremos indicar que tenemos un bloque vacío. Así como C persona tiene un bloque en el cual estamos colocando código, bueno, C alumno en este caso no va a tener nada propio, no va a especializar en este momento absolutamente nada, no estamos adicionando nada extra, entonces por eso estamos colocando paz para indicar que ese alumno tiene un bloque vacío. Pero el punto importante de este ejemplo es que estamos teniendo una clase que está heredando de otra. Es decir, alumno va a tener exactamente lo mismo, todas las características que tiene persona.
Ahora vamos a comprobar que tenemos dos clases y en este caso, bueno, alumno ha tomado todo lo de clase persona al ser su clase base. Bueno, en primer lugar vamos a crear una instancia de C persona, que va a ser persona 1, es el nombre del objeto, y vamos a pasar Juan Pérez. Y luego, bueno, pues vamos a crear una instancia de C alumno y estamos pasando Luis Mendoza. Como C alumno está heredando de C persona, bueno, pues tiene todo lo propio de C persona, por eso estamos pudiendo mandar Luis y Mendoza e incluso también podemos utilizar algún método como el método saluda. Bien, vamos a ejecutar para comprobar esto. Y aquí está nombre. Tenemos Juan, apellido Pérez. Es la invocación del método muestra de persona 1. Y aquí Nico te saluda Luis, que es la invocación del método saluda de alumno 1. Bien, entonces, en este momento, obviamente este ejemplo no es nada interesante, simplemente hemos creado la herencia, pero bueno, pues vamos a ver otro ejemplo en el cual no solamente vamos a tener la herencia, como en este caso, sino que ya podemos colocar código propio, es decir, reutilizamos el código de la clase base y lo especializamos adicionando código propio para una clase. Entonces, por favor, van a crear otro, otro programa de Python. Va a ser muy similar, pero bueno, en esta ocasión vamos a tener otra clase que va a aprovechar lo de ser persona, pero vamos a adicionarle características propias. Muy bien, empezamos entonces creando nuestra clase base, que va a ser la clase C persona. No tiene cambio con relación al ejemplo anterior. Luego, bueno, aquí tenemos nuestra clase alumno y vamos a crear otra clase que va a ser la clase empleado. Entonces tenemos clase C empleado y bueno, ¿quién es su clase base? Pues es C persona. Eso significa que empleado va a tomar todo aquello que existe en C persona. Pero a diferencia de ese alumno, ahora sí vamos a colocar cosas propias para C empleado. Vamos a especializar ese código. A C empleado, ¿qué le estamos adicionando? Bueno, en primer lugar, le estamos adicionando un método que se llama coloca sueldo, que va a recibir un parámetro que es sueldo. Y lo que va a hacer este método es colocar eso que recibimos como parámetro adentro de un atributo, que es el atributo sueldo. También adicionamos otro método que es el método calcula impuesto. Y este método nos va a imprimir tu impuesto es y luego el sueldo que tenemos por 0.16. ¿Esto qué quiere decir? Que ese empleado, bueno, pues va a tener los tres métodos de esa persona, init, el constructor, muestra, saluda, más coloca sueldo, calcula impuesto. Y va a tener también los atributos nombre y apellido, que es lo que estamos heredando de esa persona, más el atributo sueldo. Entonces hemos creado una especialización. Muy bien, pues entonces vamos a tener aquí código de prueba. Estamos creando una instancia de esa persona, Juan Pérez, que se guarda en persona 1. Aquí lo tenemos. Luego vamos a tener otra instancia que es alumno 1, pero en este caso es instancia de ese alumno y pasamos Luis Mendoza. Muy bien, hacemos el muestra de persona 1, hacemos el saluda de alumno 1 y ahora vamos a ver cómo se comporta empleado. Entonces creamos una instancia de ese empleado que va a ser emp1 y estamos pasando José Martínez. Entonces, esto cae en quién? Bueno, pues cae en init, en el constructor que estamos heredando de esa persona. Tenemos nuestro método muestra, también que heredamos de esa persona. Ahora coloca sueldo, que es un método propio de empleado y forma parte de la especialización de empleado. Entonces coloca sueldo, estamos pasando 15,000 y luego calcula impuesto, que también es código propio de ese empleado que nos va a calcular cuánto tiene que pagar de impuesto. Muy bien, entonces con esto vamos a comprobar que ese empleado tiene todas las características de persona más lo suyo propio. Bien, vamos a hacer entonces una ejecución. Para esto limpiamos la consola para no tener datos que nos estén estorbando y podamos ver la ejecución limpia. Entonces ejecutamos.
Y aquí tenemos lo primero, nombre Juan, apellido Pérez, Nico te saluda Luis. Y esto que es lo de empleado que nos interesa, tenemos nombre José, apellido Martínez. Con esto hemos verificado que sí está tomando en cuenta todo lo de su clase base, está generando, está adquiriendo esas características de su clase base. Y luego tenemos tu impuesto es 2.400, es decir, también hemos comprobado de que puede tener sus propios métodos. Muy bien, bueno, pues con esto ya vimos entonces las bases de la herencia en Python. Espero que esto les haya resultado útil y nos vemos en la próxima lección.